Continuemos. En la sierra, probablemente se refugiaron en abrigos rocosos, refugio entre las rocas de tamaño y profundidad menor, o lo que les permitió quedarse allí por más tiempo. En la mayoría de los casos, fueron nómades, es decir, no vivieron permanentemente en un sitio, sino que iban de un lugar a otro en busca de alimento. Cuando éste comenzaba a escasear, se trasladaban a otro sitio. Actividades de sobrevivencia. Las actividades que realizaban las bandas para lograr subsistir fueron la caza y la recolección, pero indiscriminada. Es decir, se apropiaban de todo aquello que les sirviera para satisfacer su hambre. Además, todas estas personas hacían de todo, sin que hubiera entre ellas distinción en las ocupaciones. La vida dependía de las posibilidades de encontrar recursos para alimentarse. Como dijimos, se apropiaban de todo aquello que la naturaleza podía ofrecerles para subsistir. ¿Qué hacían para conseguir sus alimentos? Se ha dicho que, sobre todo, cazaban, ¿ve? Como muestra la imagen. Pero, como imaginarás, debe haber sido bastante difícil cazar grandes animales con los instrumentos simples que manejaban. Por ello, tan importante como la caza fue la recolección. Pero no solo recogían plantas silvestres, raíces, frutos y hojas, sino también recogían insectos y animales pequeños, como gusanos y roedores, y reptiles como lagartijas. En la costa es posible que recolectaran mariscos y peces, y que eventualmente cazaran focas, lobos de mar y aves. En el camino, a lo largo de los siglos, habrían ido descubriendo cómo era su medio, acumulando conocimientos sobre el mundo vegetal y sobre el comportamiento de los animales. Así, de manera natural, habrían ido aprendiendo a dejar de lado aquellas plantas que les podía causar daño, como las plantas venenosas, e irían conociendo también la utilidad de otras especies para cosas diferentes a la alimentación. Como ya dijimos, sus instrumentos eran muy simples y rudimentarios, pero, aunque nos parezcan toscos, estaban tallados de manera precisa. Además, no te olvides de que gran parte de los animales con los que convivían las mujeres y los hombres de esa época eran muy grandes. Por todo lo anterior, suponemos que la caza de estos animales habría sido muy difícil en aquellos tiempos y que, en todo caso, las personas se habrían alimentado de su carne cuando los encontraban muertos o cuando conseguían rodearlos y matarlos a pedradas. La caza propiamente dicha habría sido solo de animales de menor tamaño. Finalmente, es bueno que sepas que algunos arqueólogos llaman a esta etapa la de los cazadores y recolectores indiferenciados. ¿Por qué? Porque los instrumentos que fabricaban los utilizaban indistintamente en diferentes actividades. Así, por ejemplo, las mismas piedras talladas que servían para cazar animales menores les habrían sido útiles para descuartizarlos o probablemente para ayudarse en la recolección. Muy bien, chicos, qué interesante texto. Ahora tú también tienes que leer ideas relevantes e importantes. Continuamos. Después de leer, vamos a completar el siguiente cuadro. Dice, actividad principal de los antiguos pobladores peruanos. ¿A qué se dedicaban? ¿Por qué? Vamos, en el texto nos decía, ¿a qué se dedicaban? Se dedicaban a la caza y a la recolección. ¿Y por qué? ¿Por qué hacían esto, chicos? Porque querían sobrevivir, ¿cierto? Y buscaban sus alimentos. ¿Cómo realizaban la caza? ¿Por qué? Vamos, explícalo.
¿Qué animales cazaban y para qué? También te mencionaba en el texto, ¿recuerdas? Los que estaban en la costa probablemente recolectaban peces, focas, lobos, lobos de mar, aves, ¿cierto? Muy bien. Después de completar ese cuadro, vamos a responder a estas preguntas. Recuerda que todas estas preguntas, chicos, estén en el texto. Vamos a leer. ¿Cómo y por qué se desplazaban los antiguos pobladores de un lugar a otro? Ah, nos decía en el texto, ¿cierto? En la segunda hoja. ¿Qué nos decía? Que ellos eran nómades. ¿Y por qué? ¿Por qué se les llamaba así? Porque no vivieron permanentemente en un sitio, ¿cierto? Ellos iban de un lugar a otro en busca de sus alimentos. ¿En qué espacios del territorio se desplazaron y habitaron? Vamos chicos, ¿en qué espacios? Para empezar, en la primera hoja nos decía que ellos llegaron ¿a dónde? A los Andes centrales. Entonces, ellos habitaron en los Andes centrales. Pero también nos mencionaba en una parte del texto que ellos estaban en, ¿dónde? Habitaron en la cueva de Piquimachay, ¿cierto? Que quedaba en Pacaicasa, en Ayacucho. También estaba en el texto. ¿Qué prueba se tiene de la existencia de las antiguas poblaciones peruanas? ¿Cómo es que se sabe que ellos existieron y estuvieron en ese lugar? Menciona en el texto también, ¿cierto? ¿Qué encontraron? Nos decía en esa cueva de Piquimachay. Ah, nos decía que habían encontrado los restos de sus instrumentos de caza, ¿cierto? Ahí observaron que estaban hechos de piedras, también estaban hechos de huesos, ¿cierto? Y estaban bien tallados. ¿Qué actividades realizaban para poder sobrevivir? ¿Qué actividades realizaban, chicos? Ah, la caza y la pesca, ¿verdad? ¿Por qué a estos primeros pobladores se les llama cazadores y recolectores indiferenciados? Vamos, en el texto también nos mencionaba en el último párrafo. ¿Por qué se les llamaba así, chicos? Ah, porque los instrumentos que ellos estaban fabricando lo usaban en diferentes actividades, ¿cierto? Ya sea en su recolección, para cazar a los animales o para descuartizarlos, ¿cierto? Muy bien. Después de hacer todas esas actividades, chicos, vas a elaborar un texto acompañado de imágenes sobre cómo era la relación de los primeros habitantes de los Andes peruanos con la vida animal. Muy bien. Recuerda que este texto te va a servir en la siguiente actividad que está planificada. Recuerden que nuestra meta fue explicar cómo y por qué los antiguos pobladores peruanos cazaban. Ahora estoy segura que lo han logrado. Muy bien, chicos, nos vemos en la siguiente actividad. Que tengan un bonito día.